Hola, buenas tardes. Entonces, bueno, estamos aquí en Entre Profes, Tips Digitales, un espacio de la IU Digital para nuestra comunidad docente, para que nos formemos entre nosotros mismos, que podamos tener nuestros espacios de trabajo. No necesariamente tiene que ser este horario. Yo proponía en su momento que hubiesen horarios de 6 de la mañana para los madrugadores, o de 9 de la noche, o de 10 de la noche para las personas que trasnochan. Podemos tener diferentes espacios, pero este es como un punto intermedio y estamos comenzando con temáticas digitales. ¿Por qué no pensar en temáticas sociales? ¿Sí? Pensar en otro tipo de intervenciones o de actividades que queramos compartir para fortalecer nuestra actividad docente. Entonces, en el día de hoy estamos con el diseño de evaluaciones con inteligencia artificiales, digo yo, para profes de la IU, porque, a ver, esto no se hizo solo. Digamos que hubo un proyecto que comenzó con el vicerrector Jorge Gómez, donde se comenzaron a articular diferentes escenarios antes de de existir los nodos territoriales, especialmente con la profesora Laura Catalina Arboleda. Ya después ingresa también el profe Ricardo y nos fuimos sumando. Y se diseñaron en este contexto unas plantillas de diseño de actividades para el profe, para estudiantes, ¿cierto? Porque es importante también de pronto considerar estos dos escenarios. Se trabajó con FED en su momento y vamos a ver cómo estas plantillas pueden servir para darle forma a lo que vamos a hacer. Más recientemente desde el aula del juego, con el profesor Ricardo Gutiérrez, la profesora Juliana, con Leandro y en general pues con quienes queramos ser parte del aula del juego porque es un espacio abierto. Se están también proponiendo otras estructuras y otras formas de construir guías metodológicas, llamémoslo así, o insumos. Que también esto que tenemos acá recoge mucho de ese espíritu, ¿cierto? Y también desde el equipo de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias y Humanidades hemos venido implementando y desarrollando cosas. Entonces, a partir de esos tres escenarios previos, se construye esto. O sea, esto no es un invento mío, digamos que es más bien una lectura personal que les quiero compartir. Entonces, hago una reflexión inicial. Las percepciones y expresiones colectivas de la humanidad son más importantes que la interacción entre personas con inteligencia artificiales, pues, porque claro, en este boom que estamos viviendo, nos pueden hacer creer que es que nos vamos a quedar sin trabajo, que las inteligencias artificiales generales van a superar a toda la humanidad completa. Bueno, yo digo aquí, seguramente las personas que solo interactúan con inteligencias artificiales generales tendrán mucho poder. Sabemos que en estos tiempos, donde hemos visto que mucho capital simbólico o capital financiero determina el poder, la realidad es que a partir de la masificación de inteligencias artificiales, digo masificación porque las inteligencias artificiales existen desde los años 50, pero se comienzan a popularizar y a masificar desde la aparición de ChatGPT a finales del 2022. Entonces ya cuando se empiezan a masificar, ya tenemos que hablar de un elemento de apropiación social, que antes no era, porque antes era propio de unos investigadores y unas personas concretas que se dedicaban al desarrollo y a investigar inteligencias artificiales desde los años 50. Entonces, en este contexto aparece otro capital, que es el capital algorítmico. Capital algorítmico entra a competir fuertemente con capitales simbólicos, culturales y específicamente con capitales financieros. Ya no se trata de quién tenga más dinero, sino quién tiene los mejores algoritmos para no decir, ya cada quien podrá imaginarse se para, ¿cierto? Entonces yo digo, claro, lo humano también pudiera ser un robot con cerebro humano. Imaginémonos eso, un robot con cerebro humano. Pero, ¿qué tal pensar en quienes deciden libremente desconectarse por completo de la digitalidad? Las personas que son ermitañas, que se desconectan del todo, que se van a vivir completamente de la naturaleza. Para mí deberían considerarse patrimonio vivo de la humanidad. Bueno, este documento explora el diseño de plantillas evaluativas desde el modelo de la digitalidad próxima. Sabemos que ese modelo de digitalidad próxima tiene el enfoque territorial, no solamente se refiere al territorio físico, sino fundamentalmente a los territorios simbólicos. ¿Sí? Que cada persona, que cada colectivo, que cada comunidad interpretan en un contexto territorial físico
y o virtual. Ese sería el enfoque territorial. Cuando estamos hablando de incluyente, tener presente una cosa: todo proceso de inclusión es excluyente. O sea, no necesitamos pensar que bueno, un escenario completamente incluyente. No, no, no. Es, digamos, vamos a abordar un tipo de públicos concretos, madres, cabezas de familia, nos enfocamos en madres, cabezas de familia y sabemos que con esa apuesta de inclusión estamos excluyendo, no pasa nada. O sea, el problema no es excluir, el problema es que no incluyamos con propósitos concretos. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere la inclusión en la digitalidad próxima. Y el sentido humano, especialmente nos referimos al sentido humano con esa posibilidad de interactuar con la mayor cantidad de nuestros sentidos biológicos y sentidos colectivos. Sí, que podamos interactuar con, no solamente con los oídos o con los ojos, que es como lo más común en medios digitales, sino el abrazo, el tacto, el gusto, lo que uno huele, lo que uno percibe de una conversación y surge a raíz de encuentros cercanos, presenciales, de la manipulación con objetos tangibles. Entonces se presentan componentes estructurales, metadatos, interfaces necesarias para construir evaluaciones que se articulen a los elementos humanos y tecnológicos globales, institucionales, personales y colectivos, en el contexto de algunos modelos de inteligencia artificial. Como las experiencias evaluativas se redimensionan entre inteligencias artificiales, quiere decir que crean lo aleatorio y lo efímero propio de la digitalidad. Pero este documento invita a pensarnos otras maneras de evaluar, quizás, quizás más artesanales de lo que se piense. O sea, yo venía conversando, yo conozco a Ricardo Gutiérrez desde Parque Explora hace 10 años más, y hablo de él pues porque, digamos, fue la persona que yo conocí antes de entrar a la IU de manera cercana, y tenemos el rayón de la importancia de poder generar nuestras experiencias educativas a partir más de la presencialidad y el contacto con objetos tangibles que de la misma digitalidad. Y bueno, dentro de este contexto, entonces yo les propongo lo siguiente. Hay que pensar en que el insumo clave para el desarrollo de actividades evaluativas es la plantilla. Una plantilla evaluativa, llamémosla así, pero que naturalmente incluso en la construcción de la plantilla educativa vamos a tener los insumos para todo el desarrollo de un curso o de un taller. Entonces, si nos enfocamos en la construcción de esas plantillas evaluativas, estamos, digamos, como se dice popularmente, estamos matando muchos pájaros de un tiro. No hablemos de los pájaros, imaginemos otra cosa, pero ese es el dicho popular. Entonces, a ver, ¿qué se entiende por plantilla? Se entiende por plantilla educativa un recurso digital que se pueda socializar para ser adaptado y modificado por otras personas. Pensemos en un banco de plantillas de diferentes temáticas. Eso forma parte de esto. O sea, no es solamente yo hago mi plantilla para lo mío, yo resuelvo lo mío y ya. ¿No? Esa plantilla, ¿qué relación tiene con un colectivo, con un propósito institucional, con un sentido comunitario? ¿Sí? Yo lo comparo con el ADN, ¿cierto? El ADN de alguna manera es una instrucción, es un modelo, sirve como modelo biológico para la replicación genética. Pues una plantilla educativa va a actuar como base para esa creación, reproducción y adaptación de recursos educativos. Así como existe ADN propio para cada especie biológica, de las plantas, del hongo, de la bacteria, ¿cierto? Se puede pensar en muchas plantillas educativas de diferente naturaleza, ¿sí? Para favorecer la pertinencia de una plantilla educativa en su contexto natural. Es decir, de todas maneras, así existan muchos ADNs, se sabe que el código genético es universal, pues tiene principios universales, principios de reproducción, principios de adaptación al entorno, propios de la evolución biológica. Algo parecido debería pasar con estas plantillas, es decir, pueden ser diversas, pero deberían haber unos principios institucionales y personales que permitan esta adaptación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué componentes debería tener una plantilla como estas? La que uno debería, digamos, la que deberíamos diseñar. Ay, pero venga, me olvidó poner a cargar esto. No me importa que arranque tarde. Voy a activar la nota. Ya había hablado mucho, pero
Nunca es tarde. Bien, entonces, ¿qué debería tener una plantilla para, digamos, estos procesos educativos? Entonces, estamos hablando de una arquitectura, ¿sí? Que tenga una arquitectura. En la arquitectura yo propongo que haya un enfoque, o sea, patrones de relación entre el sistema concreto, el sistema conceptual y el sistema simbólico. Eso es propio, digamos, del trabajo que se viene desarrollando desde el aula del juego para la construcción de guías metodológicas, de herramientas de evaluación o de herramientas de guías para talleres, bueno, un montón de insumos, donde se resalta esa relación con el sistema concreto, con lo tangible, con la presencialidad, con lo conceptual y con el sistema simbólico. Estos conceptos, digamos, están muy ligados a las representaciones de Jerome Brunner, ¿cierto? Jerome Brunner, pues, que es un referente que puede ser útil en este caso. No quiere decir que sea el mejor, sino que lo cito en este momento porque sus propuestas, digamos, casan bien con esto. Brunner habla de una representación en activa, se refiere a la acción concreta, ¿cierto? Cortar un papel, pegar una hoja, tallar madera, interactuar con fichas de Lego, qué sé yo, una conversación, la misma conversación que uno pueda tener es súper valioso. Pues finalmente la conversación forma parte de la estructura de la tradición oral humana. Exactamente, entonces la representación icónica, todo el tema simbólico de imágenes, de símbolos. Sabemos que lo que significa para mí un árbol no es lo mismo que lo que significa para una persona que es campesina, no es lo mismo que significa para ti, ¿cierto? Entonces cada quien hace sus propias representaciones, muchas de ellas son sociales, pero terminan siendo también subjetivas. Y ya la representación, digamos, de estos símbolos en la abstracción como tal, digamos ya aquí propio de lo que vamos a empezar a tejer de cara a nuestros estudiantes. Esto lo vamos a ir viendo como en detalle. Elementos claves en esta arquitectura. Miren, flujos de datos. Los flujos de datos en la digitalidad se convierten en el insumo vital para todo tipo de empresa, organización, marca personal, comunidad, colectivo, persona. Cuando uno mira diferentes servicios, vamos a hablar, por ejemplo, de la banca. Ustedes han visto que antes los bancos le cobraban a uno mucho por las transacciones entre otras instituciones, ¿cierto? Entonces yo para pasar dinero de un banco a otro me cobraban 10.000, 15.000 pesos, no sé qué. Cada vez eso más, cada vez ocurre que eso se está cobrando menos. Sí, porque claro, ¿qué están pensando ya los bancos? Pues a ver, en la medida que yo libero el pago de transacciones, lo que estoy propiciando es que aparezcan nuevos datos por la interacción, que para mí como banco puede ser mucho más valioso que el mismo dinero, por lo que hablábamos ahorita. El capital algorítmico está entrando o está incluso llegando a perfilarse al mismo nivel, para muchas personas a futuro superior al capital financiero. Entonces, por eso uno ve que ya perfectamente se comparten dineros cada vez más fácil, por mencionar algún insumo, entre diferentes entidades. Las entidades, los servicios, incluso los servicios que uno usa, servicios musicales como Spotify, redes sociales como Instagram o TikTok, cualquier aplicación que uno tenga aquí en el celular, no sé si se dan cuenta, pero cada vez están cobrando menos o lo dejan libre o gratis para, para desarrollos internos, o sea, o para usos internos o propios de la aplicación. Y están cobrando es por el flujo de datos, a través de APIs, a través de webhooks, que son, digamos, elementos que permiten interoperar con flujos de datos entre diferentes entidades digitales. Ahí es donde están cobrando porque ahí es donde está el valor. Claro, tú puedes tener un ecosistema propio y te vas a traer todos tus datos de tus herramientas de uso favoritas. Mis musicales de Spotify, mis financieros de mis bancos. Claro, los bancos todavía no son una banca abierta, pero ellos saben que tienen que ir para allá. Es decir, que los datos que se generan me los entreguen a mí para yo poder hacer uso de ellos. Hay conceptos de bancos más modernos que tienden hacia eso, como Nubank, por ejemplo, pero el tema legislativo no lo permite todavía del todo.
Ya, digamos, hay propuestas en Europa de modelos de Open Finance, de modelos de bancas abiertas, donde eso ya cambia el paradigma. Todo esto lo digo imaginándonos lo que puede suceder con el tema educativo. Tema de flujos de datos, en todo caso, vital. Las mismas IA, uno termina pagando tokens del modelo que uno prefiera, el token termina siendo como ese flujo de datos que permite procesar la información y uno paga por tantos tokens, tanta plata, ¿cierto? Como un flujo, como si fuera el agua que uno consume, porque las inteligencias artificiales, más que herramientas, van a terminar convirtiéndose en infraestructura, como son los datos de internet que tú pagas, como es el agua que tú pagas, como es la electricidad que tú pagas, para hacer otras cosas. Eso mismo terminará siendo la CIA, más que herramientas, terminarán siendo flujos de datos, que tú ya vienes a usar como cajas de herramientas. Entonces, ahí es donde uno ve que modelos de lenguaje como ChatGPT o OpenAI arrancan como modelos de lenguaje, pero ya están migrando hacia hacer cajas de herramientas. ¿Sí? Lo mismo pasa con Cloud. Con Gemini sí pasa algo particular, y es que las cajas de herramientas ya existían en Google. Ya existía Drive, ya existía Spreadsheets, Google Docs, ya existía Android, ya existía YouTube, ya existía Google Maps, ya existía Waze, por hablar de todo ese montón de servicios que tiene Google, ya existían las herramientas, y ya lo que acaba de llegar más recientemente es Gemini. Es Gemini. Entonces, imaginémonos ese ecosistema que va terminando de armar Google con todo ese conocimiento desde el buscador mismo que tiene desde 1998. Entonces, es una experiencia muy particular. Algo mismo puede pasar con Microsoft en su ecosistema de Office 365, sus servicios más recientes como Pages, que termina siendo como un espíritu de recoger todos estos servicios para anclarlos con su modelo de inteligencia artificial Copilot, por mencionar algunos. En estos elementos de arquitectura es muy importante la modularidad. Eso ya lo hemos venido haciendo, y es cómo yo puedo generar módulos que yo pueda reproducir en otros contextos. ¿Sí? La misma plantilla completa. Distintos contextos. Porque una de las habilidades fundamentales en la ciudadanía digital, desde antes de las inteligencias artificiales, pero ahora con mayor razón, después del 2022 que comienza la apropiación de inteligencias artificiales de manera masiva, es la adaptación. Porque los cambios que ocurren en las culturas digitalizadas son muy rápidos, grandes e impredecibles. Entonces, lo que necesitamos, no tanto planear, es que yo necesito planear, está bien planear, sí, pero no esperar a que esté terminada la planeación para comenzar. No, hoy en día la invitación es arranque. Es que no tengo, arranque. Es que me falta, arranque. Arranquen. Sin miedo, es que no sé, es que no tengo, es que me falta, es que es mejor si tal cosa. No, olvidémonos de eso, que eso es como previo. Hoy en día es arrancar. Arrancar, como sea, pero lo importante es arrancar. Porque si uno se pone a planear, a esperar, que no sé qué, este bus va muy rápido. ¿Cuál bus? Esta nave va muy rápida y nos deja. O sea, o nos subimos o no nos subimos. Claro, como yo decía ahorita, de todas maneras, en la reflexión inicial, hay que valorar las personas que quieren desconectarse de la digitalidad. Y si por alguna razón hay profes que prefieren seguir trabajando con papel y lápiz, con tiza y tablero, y no quieren ni usar el celular, esos profes valen oro puro. Valen oro puro y no pasa nada. Más bien en nuestra misión, si queremos ser digitales, ¿cómo nos integramos con esas profesoras, con esos profesores que tienen más un enfoque de trabajo comunitario, de cercanía en un contexto territorial presencial? Son otras habilidades que no podemos despreciar. Entonces, la adaptabilidad, ese elemento de adaptabilidad tiene que conversar con todos estos escenarios. Listo el tema como de la arquitectura, ahí por encima de lo que debería pensarse, flujos de datos, modularidad y adaptabilidad. Pensemos entonces ahora en los metadatos. Siento que es necesario, ya lo venimos conversando por lo menos desde el equipo de ciencias básicas y desde el aula del juego, y yo sé que en otras áreas de la universidad también, venga, necesitamos un repositorio, ¿cierto? Un repositorio donde podamos encontrar nuestros recursos educativos, que podamos ver las experiencias educativas que tenemos, que podamos filtrar de acuerdo a nuestros gustos.
O si yo tengo un repositorio bien construido, que yo a través de inteligencias artificiales pueda acceder a todo ese repositorio y pueda interactuar como yo quiera. Es decir, la interacción manual seguirá siendo válida a través de filtros en bases de datos, pero también si eso es una base de datos que yo la puedo tener pública, yo puedo acceder por medio de una inteligencia artificial. Ahorita podemos ver algunos casos concretos. Entonces, los metadatos van a ser muy importantes, metadatos de identificación, el nombre de la evaluación, la versión, la fecha, las temáticas. O sea, ya no podemos pensar en que yo simplemente hago una actividad para mí ya, sino en la medida que yo comparto, otras personas se nutren y yo luego me voy a nutrir del trabajo de las demás personas y se va volviendo una comunidad. Pensar en un sentido comunitario desde el trabajo que hacemos. La configuración, el tema de ponderaciones, límites de tiempo, formatos, idiomas, instructivos. Yo personalmente les cuento, yo he venido explorando formas de evaluar con ponderaciones muy extrañas, en el sentido de que yo no pongo límites de tiempo para las entregas, yo les permito intentos ilimitados en las entregas y permito el uso de inteligencias artificiales en todo lo que hagan. O sea, soy completamente abierto, pero es porque yo quiero explorar qué pasa en un escenario de ese tipo, en un escenario sin las restricciones que muchas veces uno considera. Y los resultados los tengo, pues digamos, no es el propósito de hoy, pero he visto que por lo general pasan cosas muy parecidas, o sea, igual hay gente que pierde, hay gente que no hace nada, hay gente que nunca entrega las cosas, o sea, los mismos comportamientos que ocurren en escenarios controlados terminan ocurriendo también en escenarios no controlados. O sea que eso nos puede llevar a pensar que los principios son otros, tienen más que ver con las ideas previas, con los contextos personales de cada uno de nuestros estudiantes, cómo llegan, de dónde vienen, cuáles son sus sueños. Termina siendo un asunto más humano que técnico. Porque si los resultados son muy parecidos, no pareciera que tiene que ver como con que yo tengo que ser un profe de esos que rajan o yo tengo que ser un profe madre. No, cada quien se identifica como profe que quiera. Y créanme, todos funcionan, porque como les decía yo ahorita, así como el profe análogo, desconectado de la digitalidad, tiene un valor enorme, la personalización y la identidad de cada profe también, según sus criterios personales, morales, políticos, creencias, todo eso es súper valioso. No se trata de uniformar eso, se trata es de poder llegar a uniformar, son estos metadatos. Aquí es donde va a estar el uniforme, si podemos llamarlo uniforme. ¿Vale? ¿Alguien había alzado la mano? Bueno, no. Aparece ahora también el tema entonces de las interfaces. Entonces vamos a ver, en los componentes de la plantilla, la arquitectura, los metadatos y ahora vienen las interfaces. Entonces, las interfaces son esos medios físicos y digitales que conectan a la evaluación con el usuario, con el estudiante. Entonces, pueden haber componentes de entradas, dispositivos digitales, mouse. O sea, uno piensa esas actividades para que las hagan como con mouse, con teclado, con cámara, con micrófono o con recursos físicos, con madera que tallo, con papel que corto. O sea, ¿cuáles son esos componentes de entradas que vamos a tener para que nuestros estudiantes se expresen? Está el tema de las salidas, por temas institucionales, está el LMS de Canvas. ¿Y qué pasa? Los LMS, y ahorita hablo un poquito más de los LMS, se deberían reconfigurar, o sea, ya no deberían centrarse tanto en cómo ofrecen los contenidos, porque muchas veces es una experiencia muy engorrosa, ¿cierto? Como yo no entiendo esto para dónde va, esto para dónde fue, por qué me presentan esta imagen aquí si no me gusta, ¿cierto? Como el diseño instruccional tan marcado dentro de las plataformas LMS como Canvas, porque el futuro no es ese, el futuro es que Canvas debe ser una estructura de conectividad entre usuarios institucionales, profes, directivos, estudiantes, ¿cierto? Para poder gestionar notas, porque hay un tema legal marcado por el Ministerio de Educación al que hay que responder, porque hay unos principios institucionales a los que hay que responder, porque seguramente muchas personas pagan y el tema económico también, hay un servicio asociado a ese recurso que se ofrece.
Entonces se necesita un LMS que permita esa integración. Pero ya no tanto el LMS que muestre las cosas bonitas, que muestre estructuras, no, porque eso ya cada usuario lo va a poder desarrollar con sus propias inteligencias artificiales, con sus propias agencias de inteligencia artificial. Yo voy a poder construir mi propio lienzo de la UI digital, donde van a aparecer las cosas como yo quiero. Obviamente la universidad tiene que ofrecer un prototipo base, porque a lo mejor hay personas que no saben cómo por dónde arrancar, aunque la interacción será muy voz a voz entre humano-máquina. Yo le puedo decir con la voz, poneme ese videito aquí, yo quiero que esto tenga letricas amarillas, yo quiero que esto tenga un banner azul, ponémelo abajo, arriba, para un lado, al gusto mío. Y la IA te irá generando lo que se llama técnicamente el front-end. El front-end, el tema de diseño, ya va a ser propio de las inteligencias artificiales. No quiere decir que los diseñadores no sean importantes. Los diseñadores van a ser importantes porque van a entrar a trabajar directamente con los equipos humanos para que puedan esas conexiones y esos trabajos que se tejen en equipos humanos puedan tener una transducción o, digamos, una interoperabilidad más común con la máquina. O sea, no se trata de que ciertos trabajos se van a acabar. Se van a acabar, yo no sé, los miedos, yo no sé qué, no sé cómo decirlo, pero que claro, uno escucha por ahí muchas cosas. Nos tenemos que reinventar más bien, como yo decía ahorita al principio, o sea, no se trata de trabajar con inteligencia artificial. Mi propuesta es trabajar con personas que usan inteligencia artificial, pero que la conexión sea con personas, no con máquinas. Bien, interacciones en estas interfaces, si son interfaces sincrónicas, asincrónicas o son híbridas. Sí, o sea, yo puedo tener espacios en diferentes servicios, como por ejemplo, qué sé yo, formularios o Google Earth para temas de cartografía, herramientas como esta que nos permite montar Padlet, eso, como Padlet que permite montar, digamos, experiencias colectivas, qué sé yo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la interacción que tú te sueñas? O simplemente yo quiero que se monte una serie de recursos tipo cómic o una línea de tiempo en un podcast o en unos videos de manera sincrónica o asincrónica. ¿Cómo van a ser estas interacciones? Y ya la experiencia personal, ¿cierto? Lo que llaman pues el diseño de usuario, ¿no? Cómo es la accesibilidad, cómo es el diseño propio y cuáles flujos de datos son reconocibles para el estudiante. Yo sé que esto parece ser como chino, muchas de las cosas que estoy hablando, pero trato al mismo tiempo de hablar de lo que hacemos, hablar de lo que puede venir en un escenario mediado por inteligencia artificial. Bien, entonces, ¿qué papel cumplen estas plantillas evaluativas en los prompts? A ver, yo propongo algo, yo lo estuve buscando pues como en las referencias y no encuentro todavía un referente, pero yo propongo que para estas actividades, para este diseño de actividades evaluativas, pensemos en prompts vivos. Es decir, no es el prompt que uno encuentra por ahí, esos bancos de prompts, donde le dicen, este prompt es muy bueno para diseñar con inteligencia artificial, es tal cosa. No, está bien, eso funciona, pero yo prefiero que pensemos en construir prompts vivos, dinámicos, que se adapten a la realidad. ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿la base dónde va a estar? La base va a estar en las plantillas. La base va a estar en las plantillas. De ahí la importancia de que tú te reúnas con tu equipo, con tus equipos de trabajo más cercanos y puedas pensar en realmente la construcción de estas plantillas. Una, dos, tres, de acuerdo al contexto. Yo ahorita muestro algunas plantillas que hemos desarrollado, pues, y pueden ser otras. ¿Qué beneficios tiene esta plantilla? Pues ayuda a la IA a entender exactamente cómo se debe presentar la información. Ya no tienes que tú poner en el prompt, quiero que me lo presentes de tal manera, tal otra, ¿no? Ya en la plantilla está esa información previa del prompt y tú lo vas a adjuntar al prompt, la plantilla. Ahorro de tiempo, claro, evita diseñar evaluaciones desde cero. Si tú tienes una plantilla que ya está probada, que ya está socializada, y tú simplemente vas a desarrollar una actividad con tu equipo de trabajo o incluso sola. ¿Ves? Yo quiero hacer una actividad de matemáticas o quiero hacer una actividad de sociales para tal cosa, de ciencias sociales para tal otra,
o de ingeniería, o de trabajo comunitario, y yo empiezo la diseño. Listo, ya la tengo, con todos los requisitos que ustedes siempre han desarrollado. Ahora yo quiero adaptar esto a esto. Ahorita vemos cómo se hace, ¿cierto? Pero en esencia se necesita esa plantilla base. Muy bien. Vínculos. Facilita la integración del contenido del documento existente a sistemas de gestión de aprendizaje. Claro, aquí es muy importante los metadatos, porque esos metadatos son los que van a permitir cómo se van a integrar a otros sistemas como el LMS Canvas, o cómo lo van a integrar a otros recursos como los que mencionaba ahorita que uno muchas veces usa. Canva termina siendo una herramienta muy bacana para presentar actividades. La misma de diseño, esa misma que uno usa en diseño, es muy versátil. El Padlet que mencionaba, bueno, qué sé, o una red social, bueno. Y el tema de adaptabilidad que siempre se debe considerar, porque permite escalar patrones predecibles de evaluación que facilitan tanto la creación como la revisión sistemática de la evaluación en tiempo real. Es decir, que podamos tomar decisiones en tiempo real, y aquí sí creo que es una solicitud que necesitamos hacerle a la universidad como profes, y es que esas estadísticas que nos ofrece Canvas no sean como tan estáticas. Sí, analíticas, y yo me descargo las analíticas en una hoja separada por comas, de datos separados por comas, y me toca hacer todo el proceso, llevarlo a un IA o llevarlo yo no sé a dónde. Hay datos personales, entonces pueden haber problemas, no sé. Yo creería que necesitamos realmente que la universidad nos ofrezca la posibilidad de tener estadísticas en tiempo real para tomar decisiones, y estadísticas fáciles de digerir, ¿cierto? Digamos que esto sería bueno escalarlo a nuestros representantes de la universidad como tal, ¿cierto? A Hernán, a Carlos, para que miremos cómo podemos realmente integrarnos con el equipo de tecnología y poder contar con estadísticas que nos permiten tomar decisiones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, puedes analizar en vivo las respuestas de miles de estudiantes, identificar patrones de error comunes y adaptar dinámicamente las plantillas, los módulos o los contenidos según el desempeño individual, territorial o colectivo. Algo imposible de lograr manualmente. O sea, aquí hay una novedad. Esto que yo resalto acá, en este ejemplo, es imposible de lograr manualmente. O sea, que es una de las grandes ventajas que tenemos ahora ya con las inteligencias artificiales. Yo poder identificar patrones comunes en tiempo real de errores comunes, y yo poder adaptar esa plantilla para que responda a esa situación, o ese módulo, o ese contenido, que pueda tener datos individuales, territoriales, por programa académico, por un colectivo específico, si son mujeres cabezas de familia, o sea, que podamos tener esos datos perfilados. Eso lo necesitamos, o sea, porque es que eso es el oro puro con el que trabajamos. En este momento estamos haciendo milagros, ¿cierto? Pero bueno, igual funciona desde que exista la humanidad. O sea, desde que yo pueda tener una interacción humana con nuestros estudiantes, yo pienso que eso es suficiente, porque llevamos 300.000 años en esas, como especie humana, solo que ahora aparece este plus. Bien, entonces ahora aparece algo que les quiero socializar, y es el tema de los formatos. Los formatos digitales son estructuras estandarizadas para almacenación digital, cada uno con características específicas que los hacen más adecuados para diferentes tipos de contenido educativo. A continuación se presenta una tabla de algunos formatos usados en el ámbito educativo, considerando, y no solamente educativo, en general en el mundo digital, considerando factores como la accesibilidad, la compatibilidad y la facilidad de uso para docentes y estudiantes. Entonces aquí pongo algunos. A ver, si tu propósito, ¿cierto? Si tu propósito es abordar textos académicos, entonces el formato recomendado para que tú construyas ese prompt o esa plantilla sería Markdown o LaTeX, dependiendo de la situación. Sobre todo LaTeX, porque está orientado a documentos con fórmulas matemáticas y cosas de estas. Pero, por ejemplo, para ciencias humanas, para documentos que no necesariamente usen matemáticas, Markdown puede ser muy útil para eso, tener un formato Markdown. CSV, datos tabulares para listas de estudiantes, para calificaciones, que esto es justo el formato que nos arroja Canvas. Es compatible con Excel, con Google Sheets, ¿cierto? Permite exportar y manipular datos para análisis posterior. Hay otro tipo de estructuras más complejas como JSON,
¿cierto? Ya si yo quiero tener una estructura más complejas para poder relacionar, digamos, mm, otras herramientas con lo que yo hago vía APIs. Las APIs, digamos, son estos protocolos de comunicación entre servicios y herramientas. Por ejemplo, WhatsApp, que se relacione con tu Drive. Eso necesita comunicarse a través de una API, que tú puedas automatizar tu agenda con Gemini. Ahí va, poco a poco va eso, ¿cierto? Que tú puedas decirle a Gemini, prográmame, ya lo hacen de eso ya existe. Prográmame una reunión con Julanita, Peranito y Sutanito para el jueves a tal hora, tan, por tal canal, y te lo cuadra, te manda el correo y te hace todo, pensando en agencias. Entonces JSON formato, digamos, es un formato que soporta muy bien eso. El formato HTML, si lo que nos interesa es recursos interactivos, ¿cierto? Imágenes, videos, recursos interactivos, HTML puede ser el formato para la construcción de esto. O documentos en PDF. El PDF es muy bueno para la estructura. Es decir, cuando tú tienes un PDF con estructura, ¿cierto? Tablas, gráficos, imágenes, como los documentos tipo paper, tipo artículo, ese formato de PDF funciona muy bien si tú quieres algo como eso. Y aquí, por ejemplo, yo desconozco Jupyter Notebook, porque digamos que está más enfocado a ejercicios de programación, pero además que hay alguien que conoce más eso que yo. Pero lo que yo quiero aquí resaltar es, cuando uno trabaja, por ejemplo, yo aquí trabajo con Notion, ¿cierto? Yo personalmente trabajo con Notion, yo todo lo hago con Notion. Cuando yo hago todo con Notion, que es la misma, digamos, es una plataforma, la misma que viene usando OpenAI desde 2018. O sea, OpenAI usa Notion desde 2018 como su segundo cerebro. Si una empresa como OpenAI, que desarrolla modelos de inteligencia artificial, usa Notion como su segundo cerebro para todo, algo tendrá. Sin embargo, yo no quiero decir que esto sea lo mejor. Yo sé que hay profes en la U que usan GitHub. GitHub es súper potente también. Es muy potente. Quizás tenga un enfoque más a programación y código, pero yo creo que también puede adaptarse a otros contextos. Pero ahora, ¿qué tal si nos imaginamos Drive con Gemini? Claro, entonces ahí es donde uno piensa, ¿cuál IA voy a pagar yo? Pues la IA que tú vayas a pagar tiene que ver con cuál ecosistema es el que tú quieres, al que le vas a vender el alma al diablo. Es decir, con el que tú vas a interactuar constantemente y va a conocer tu forma de escritura, tu forma de pensar, tus conectores, tus relaciones. Es venderle el alma al diablo. Porque claro, va a haber una máquina que te va a conocer a la perfección. Es eso. ChatGPT permite construir GPTs y tiene otros ambientes, ya tiene bibliotecas para referenciar y guardar proyectos. Entonces, a lo mejor ese sea tu ambiente el que tú escojas para eso. Independientemente del ambiente que tú escojas, o Microsoft, por ejemplo, también puede ser. Tú integras Word, Excel, PowerPoint, todos esos personajes con Copilot a través de Pages, con tools. Por ahora, aunque GitHub es Microsoft, digamos que tiene una naturaleza más distinta al enfoque de Office, ¿cierto? No sé, yo lo que les hago es que la invitación que les hago es a que se piensen seriamente en cuál va a ser ese ecosistema mío donde yo voy a trabajar, no necesariamente con inteligencias artificiales pagas, ojo, porque yo puedo usar Notion gratuito. Hago todo en Notion gratuito y ya después me descargo el Markdown de la actividad que hice o lo que sea, me descargo el Markdown y me lo llevo para una IA y la IA hace maravillas, por ejemplo. Entonces, este tema es muy importante pues que lo consideremos. Aquí yo pongo algunos de esos ejemplos. Entonces, si el ecosistema es Google, ¿qué me ofrece Google? Si el ecosistema es Microsoft, ¿qué me ofrece Microsoft? Si el ecosistema es Notion, ¿qué me ofrece Notion? Si el ecosistema es Grok, yo tengo entendido que Elon Musk cuando arrancó con Grok, él dijo, yo quiero que Grok se convierta en ese ecosistema gerencial, llamémoslo así, de todas las personas. Es decir, por ahora no está sino X y Aurora, pero uno esperaría que Grok también amplíe su portafolio de servicios. Está Meta con WhatsApp, Instagram y Facebook. Uno esperaría que Meta también tome un direccionamiento hasta esta visión que estamos mencionando. La misma Cloud, que es un modelo de inteligencia artificial de Anthropic, también ya se ven sus recursos propios. El caso es que la invitación, ¿a quién le quieres vender el alma
hablando, digamos, en términos prácticos digitales, o no quiero. Y también es válido, como yo lo decía ahorita desde el principio. Pero uno asume la responsabilidad. En el mundo de inteligencia artificiales, tú escoges o entre privacidad o entre procesamiento de información. No puedes tener full las dos. No hay forma. Si tú escoges mucho procesamiento de información, pierdes privacidad. Si tú escoges privacidad, pierdes procesamiento de información. Es una escogencia que tenemos que hacer. No hay, de pronto hay capas medias, sí, pero no full. Como full privacidad, full procesamiento. No tiene sentido porque las inteligencias artificiales funcionan muy bien, es con datos abiertos. Se alimentan de datos abiertos, aprenden de datos abiertos. Bueno, con respecto a los LMS, yo ya decía algunas cosas de los LMS. Yo siento que el LMS Canvas es bueno, es muy útil, yo lo uso mucho, pero quizás el uso que le estemos dando es muy clásico y muy engorroso. Yo creo que aquí es necesario poder establecer una comunicación más directa con el equipo de tecnología, a ver qué cosas podemos acordar para potenciar. Les conviene a ellos, nos conviene a nosotros y especialmente les conviene a nuestros estudiantes. Bueno, aquí es muy importante, de todas maneras, cuando hablamos de recursos institucionales complementarios, es desde la planeación, políticas. Quizás sea necesario pensar en políticas que puedan responder al área de comunicaciones, a los principios del área de comunicaciones, que son muy restringidos, está bien. Políticas que respondan al resto de áreas de la universidad. Políticas que respondan a nuestros planes de trabajo. Cómo nuestros planes de trabajo conversan con todo esto. Y el tema de intercambios. Intercambios entre estudiantes, profes, con otros públicos, con terceros. Eso diría yo que es el pilar de la planeación como tal, porque el resto lo podemos hacer con inteligencias artificiales. Cajas de herramientas, pensar en cajas de herramientas que podamos tener. Para eso seguramente habrá que hacer formación docente. Karen hacía la semana pasada Workspaces de Google. Eso es una caja de herramientas. Puede ser que ustedes escojan y decir, yo quiero venderle mi alma a Google Workspaces. Listo, maravilloso. Saben que Gemini comienza a integrarse ahí muy bien y hace maravillas. Hay una opción de Gemini que se llama Gemini personalizada. Ya está, donde prácticamente Gemini te dice, te quiero conocer. Quiero conocer todo lo que haces, todo lo que piensas para ayudarte mejor. Y Gemini lo tiene integrado. Y Gemini ya se integrará con YouTube, con Google Maps, con Android. Ya ustedes podrán imaginarse. Muy potente lo que puede hacer Gemini. Y bueno, y el tema de recursos educativos, bancos de actividades, experiencias institucionales, que podamos tener acceso a eso para poder retroalimentar, para poder evitar empezar siempre desde cero, que podamos tener repositorios de contenidos educativos, guías metodológicas, experiencias por temáticas que podamos filtrar, bien sea a mano, que está bien, o bien sea con inteligencias artificiales que puedan acceder a las bases de datos. Eso es muy sencillo. Tú coges una base de datos público, el enlace puede ser incluso un enlace público de una hoja de cálculo, donde hay unas bases de datos, las que tú consideras, ese enlace público, te lo llevas para ChatGPT y ChatGPT puede entrar a ese enlace y hacer maravillas con esa información. Ya le puedes pedir que te haga, qué sé yo, una estructura formal, una actividad evaluativa, piloto, un prototipo, que te proponga más cosas a partir de esa base de datos que tú le socializas. Con solo compartir el enlace y ponerlo en el chat. Bien, quiero terminar con algo. Y es, bueno, yo con todo esto, ¿yo qué puedo hacer? Yo creo que hay un ejercicio o un escenario que podemos abordar y es el siguiente. Vamos a meternos a Gemini. Voy a usar el Gemini de la IU, que tengo pues asociado el correo de la IU. La IU no tiene vinculado Gemini al Drive. Tenemos que preguntar qué pasa ahí. ¿Es un tema económico o no? Se puede integrar la versión gratuita para potenciar, así como tenemos la versión gratuita de Gmail personal ya incluido. Esas cosas hay que sondearlas, a ver cómo es la vuelta. Porque hasta qué punto la institución es la que tiene que
perfilar la IA que uno usa sabiendo que es una experiencia personal. No sé, hay muchas cosas por discutir ahí. Claro, son datos confidenciales muchas veces los que se manejan. Entonces, son temas políticos que quizás haya que resolver, pero hay que resolverlo. Yo siento que las áreas tecnológicas se demoran mucho para tomar decisiones y no pasa solo en la IU. O sea, yo no le echo la culpa a la gente de la IU porque es una realidad que están viviendo todas las empresas del mundo. El área de tecnología están como hibernando a ver qué pasa por el miedo a no sé qué, por el miedo a no sé cómo respondan. Y las otras áreas, las áreas más creativas, las misionales, llamémoslo así, son las que están echándole candela a todo esto. Entonces, miremos esta propuesta que les quiero socializar, que ustedes pueden adaptar a sus cursos, que ustedes pueden adaptar a sus realidades, y estamos en Gemini. Gemini tiene, pues, aquí varios modelos, ¿cierto? Aquí solamente tiene 2 modelos, pero digamos, si uno quiere acceder de manera más completa, podemos acceder vía AI Studio de Google. Aquí AI Studio, donde tenemos acceso a todos los modelos que ellos tienen vigentes. Hay unos que ni los conozco yo, ¿cierto? Pero aquí uno puede acceder a modelos para creación de imágenes y muchas otras cosas. La versión gratuita es muy completa, porque uno diría, ¿puedo usar ChatGPT? Sí, pero yo para construir GPTs tengo que pagar los $20 que me cobran mensuales. Si tú pagas ChatGPT, usa los GPTs de ChatGPT. Claro, de eso se trata. Pero cuando uno no paga, yo pago la IA de Notion, porque yo uso Notion. Entonces, cuando uno no paga la IA de ChatGPT, entonces toca recurrir a estos servicios gratuitos que Google ofrece muy completos, muy completos. No solamente tienen, digamos, Google AI Studio, sino que cada vez están mejorando mucho más y mucho más Notebook LM, ¿cierto? Digamos que Gemini, AI Studio, Notebook LM son como esos grandes pilares que nos pueden servir a nosotros para el desarrollo de actividades. Pero quiero socializar hoy es este Gem. Entonces en Gem uno viene por aquí, aquí donde está esta barrita dice descubrir Gems. Y entro a descubrir Gems y le digo, voy a crear un nuevo Gem. Listo, voy a crear un nuevo Gem. ¿Qué nombre le pongo? Te lo voy a poner prueba IA Profes. El nombre que ustedes le quieran poner. Las instrucciones, aquí va a ir el prompt, pero yo no lo voy a poner las instrucciones todavía. ¿Cierto? No lo voy a poner instrucciones todavía, ahorita vemos cómo la construimos. Y no tengo cómo ingresar. Ah, pilla, este está limitado. ¿Sí ven? No me permite añadir archivos en esta versión de la U. Voy a entrar a una versión con el Gmail personal. Pero miren que son este tipo de cosas las que tenemos que revisar. Yo no había entrado a Gemini. Aquí debería permitirme cargar unos archivos para poder construir el Gem. Aquí solamente está yo poner un prompt. Y los prompts, como les decía yo, no pueden ser prompts estáticos. Tienen que ser prompts dinámicos que se adapten a los diferentes. No es simplemente como una estructura de prompt y ya, eso funciona muy bien, pero ¿qué tal pensar en un trabajo colectivo que está plasmado en una plantilla? Entonces, más bien voy a entrar desde mi cuenta personal, porque ahí, miren lo que sí permite. Entonces, aparecen más modelos, ¿cierto? Aquí aparece esta opción de personalización, lo que yo les decía, según tu historial de búsqueda, o sea, la opción personalizada, es decir, tu alma gemela, porque ya le vendiste el alma gemela del demonio digital y el Gemini permite esa construcción. Pero vamos a usar entonces los gems. Yo aquí había hecho una prueba, mostrémosla, digamos ya se va a acabar el tiempo, pero es muy útil. Esta prueba que yo hice, les voy a mostrar la edición, lo nombré prueba entre profes para profes, prueba entre profes para profes, así la llamé. Entonces, aquí hay un prompt. Este prompt lo construí yo prefiero construir este tipo de prompts, estos, por fuera de mi ecosistema que más uso. Es decir, prefiero hacerlo con una IA que no me conozca, tipo DeepSeek, que yo casi no interactúo con DeepSeek. Cloud sí la uso mucho para temas creativos. A mí me gusta mucho Cloud para temas de narrativas, textuales y creativos, para presentaciones, infografías visuales es muy potente.
Entonces, tampoco pensaría que puede ser cloud o no, como modelo. Pero digamos que, o ChatGPT, pues yo uso mucho ChatGPT, pero para filosofar. Entonces, a lo mejor puede servir. Uno mira cuál IA le va a servir a uno para que le ayude a construir ese prompt. Y este prompt fue construido con esta información que está aquí. Ya les voy a socializar. O sea, yo aquí lo tengo aquí en la parte inferior, yo le digo, venga, prompt para replicar gem de evaluación de Gemini. El siguiente prompt está diseñado para crear un gem que permita la conversación y replicación de plantillas evaluativas en diferentes entornos. ¿Qué hice yo? Yo cogí toda esta información previa que ya había desarrollado. Por eso la importancia del trabajo en equipo, el trabajo humano. Ese es el oro puro. No pensemos en que una máquina sola nos va a resolver las cosas. No, no, no. Yo desarrollo conversaciones, talleres, interacciones humanas. Eso se plasma en documentos tipo plantillas. Y ya con eso, a partir de ahí, construyo el prompt. Una IA me ayuda a construir el prompt. Entonces, con esta información, ChatGPT me hizo esto varias veces, ¿cierto? Me hizo esta construcción. Puse varios. Este es el prompt. Entonces, yo copio, no vamos al detalle, ahí va a estar en este enlace, por si quieren ver detalles. Yo copio ese prompt y me lo llevo para acá. Y lo pego. Actúa como un adaptador de inteligente de evaluaciones educativas. Uno sí debería mirar el prompt, qué cosas entiende, qué cosas, o sea, volver como adaptarlo, modificarlo, quitar, no, yo no quiero esto, quiero quitarle lo otro. En fin. Pero ¿qué pasa aquí? Yo aquí sí puedo subir documentos, sí puedo subir archivos. ¿Qué archivo puedo subir? Subo el archivo de la plantilla y el archivo de los protocolos y de los documentos institucionales. Es decir, le doy un marco formal institucional o personal a esto y subo los documentos que sean necesarios. Y ya luego, entonces yo ya luego puedo aquí cargar un documento. Voy a cargar, por ejemplo, una que yo tengo por aquí que diseñamos con José David, que se llama Guía de Tangram. Entonces, una guía de Tangram que está diseñada con otros criterios. Y yo le puedo decir, ya desde el chat propio, quiero una adaptación, quiero que me adaptes esta guía de Tangram. Yo creo que no hay que decirle nada más. O sea, se termina siendo el prompt, muy básico, porque es que el robusto está en el corazón del gem o en el corazón del GPT. ¿Por qué le puse tilde a esto? Y se fue. Y él empieza ya a procesar de acuerdo al contexto que le hemos dado. Y ya entonces, digamos, yo ya puedo aquí mirarlo. Mira que aquí está. Yo aquí tengo la conversación ya tipo chat. E incluso yo puedo compartir. Pero no sé, no, este no se va a compartir. Digamos que esa puede ser la ventaja que tiene ChatGPT. Yo pensé que esto se podía compartir. No. Porque sería muy útil que yo pueda compartir estos gems. Yo creo que sí se debería, no es que no encuentro como la opción. Pero bueno, en esencia, estamos viendo acá cómo ya me realiza la conversión con los metadatos, con el propósito evaluativo de la guía de Tangram, con la estructura de evaluación, los materiales necesarios, el reconocimiento, la construcción, todo adaptado a lo que yo le puse ahí. En esencia, ya pasó la hora, ya quiero como estos últimos minuticos por si quedan dudas, pero esto es lo que yo les quería compartir. Esto es un principio. Estamos para construir, estamos para socializar. Y bueno, no sé qué inquietudes quedan. ¿Cómo ven la película? Todo en orden. Bueno, entonces no hay problema. Yo creo que este es el principio. Desde hace 2 semanas que venimos trabajando con Entre Profes, la invitación es a que digamos, a que nos sigamos conectando. La próxima semana vamos a estar con la profe Sara. La profe Sara sabe mucho de este tema. Vamos a aprender con ella.
Y para el otro semestre, porque, digamos, sería el cierre de semestre, para el próximo semestre vamos a trabajar otros programas, otras apuestas formativas, y les va a llegar un formulario a sus correos para que por favor lo diligencien como evaluación de este proceso. Muchas gracias. Feliz tarde. Chao. Muchas gracias. Gracias, José. Feliz tarde. Muchas gracias, José Julián. Muchas gracias. Y buenas tardes para todos. Muchísimas